Hoy vamos a tener una presentación, análisis, desarrollo, acercamiento, todas esas cosas sobre una obra muy especial también porque no, es grande, entonces normalmente no está colgada en el estudio, a veces ha estado colgada en casa y tal, pero ahora mismo no estaba colgada en ningún sitio. Estuvo en alguna exposición de las que se han hecho aquí en verano y tal, y también colgada, como digo, pues en casa, en un sitio bastante importante porque es grande y no es fácil que se pueda poner en ningún lugar cualquiera. No se improvisa porque conviene un traslado, etcétera, que yo ya he hecho esta mañana para traerla aquí mismo. La tenemos aquí, ahora luego os la presento. La obra, como habéis visto por ahí, se llama Café alrededor de la fuente y es una obra exactamente de unas medidas bastante grandes. O sea, exactamente son 195 por 130. 195 por 130. En este caso, como es horizontal, sería al revés, sería 130 por 195. Porque es horizontal, primero es la parte vertical de la izquierda y luego viene la otra. Hola, ¿qué tal, Araceli? Bienvenida al directo que estamos haciendo. Como digo, Café alrededor de la fuente es el título de la obra, exactamente. Entonces, esta obra, no recuerdo exactamente, creo que no. Fue un intento de perpetuar, digamos, el tema que había descubierto después de un viaje a Mallorca, había descubierto el bar del Cappuccino. Entonces, este Cappuccino, que es un restaurante, cafetería, bar, que empezó en Mallorca, en un palacete que tiene en el centro y luego se ha extendido por muchas partes, incluso a nivel internacional, ¿no? En Valencia, por ejemplo, también hay, en Madrid, en Milán, en muchos lugares. Entonces, pues este Cappuccino tenía los camareros con faldón, las sillas, por ejemplo, son también un poco especiales, son de caña, me parece, o algo así. Entonces, todas esas características hacían que, hicieron en aquel momento que me llamara mucho la atención todo ese entorno. Aparte, además, había una fuente en el centro, en este caso, y mucha vegetación alrededor, ¿no? Entonces empecé a hacer fotos porque cuando vas viajando no tienes todos los trastos para pintar, entonces tienes que documentarte con fotos o con vídeos, lo que sea. En aquel momento, en aquella época, que hace ya bastantes años de esto, pues fue un viaje a Mallorca, a Palma, y entonces pues fotos digitales, ¿no? Fotos, no recuerdo si eran digitales o no en aquella época. El caso es que me gustó mucho, hice muchas fotos. Al ser un palacete, me gustaba tanto el interior como el exterior. O sea, el exterior es una especie de jardín que tienen allí con la fuente y una barra del bar. Y entonces también tienen un piso arriba, hay una escalera y subís al segundo piso. Entonces, desde el piso de arriba también se ve pues una vista muy interesante de todo ese jardín, ¿no? que hacemos. También he hecho unas fotos y he pintado una serie de cuadros. Uno de ellos es el que más interés ha tenido, si lo recordáis, si lo recuerdas, de la tienda, el póster reproducido de las litografías alemanas, pues es uno de ellos. Uno de ellos es también este mismo lugar de Mallorca, el Cappuccino de Mallorca. ¿Sientes que tu arte aún no refleja quién eres de verdad? ¿Te preguntas cómo llevar tus pinturas al siguiente nivel? Más allá de la técnica, el maestro José Bautista te entiende. A lo largo de su carrera, ha guiado a innumerables artistas a descubrir esa voz única que todos llevamos dentro. En su nuevo curso de pintura contemporánea,
José no solo comparte sus secretos técnicos, sino que te acompaña en un viaje de autodescubrimiento. Aprenderás a plasmar tus emociones, tus ideas y tu perspectiva en el lienzo, creando obras que no solo se ven, sino que se sienten. Este no es solo un curso para aprender a pintar, es una invitación a encontrarte a ti mismo a través del color y la forma. Da el paso que tu carrera artística necesita. Descubre toda la información y reserva tu plaza en el enlace de la descripción. Nos vemos en el estudio. He pintado muchos cuadros importantes porque han tenido repercusiones importantes, se han reproducido en pósters, otros, como este que decía de Alemania. He presentado a concursos, pero que luego pues, a lo mejor han sido seleccionados y luego se han vendido también muy bien. Cuadros sobre este mismo tema. Por ejemplo, en el interior hay un cuadro que creo que se llama, no sé si es Café La Habana o algo así, que es justamente el interior de este mismo café cappuccino y que también se ha vendido muy bien. Bueno, veo que estoy entrando a mucha gente ahora. Os doy la bienvenida a todos y os agradezco vuestra presencia ante esta situación estelar que vamos a tener dentro de muy poco con esta presentación del cuadro Café alrededor de la fuente, que es bastante espectacular, como vais a ver enseguida. Me parece que no he hecho de este cuadro, no he hecho como, no sé, lo tenía ahí un poco guardado y no recuerdo haber hecho ni siquiera vídeos especiales con este cuadro y tal. Con otros cuadros sí, ¿no? Hay un vídeo especial en mi canal de YouTube sobre otro cuadro grande también que tengo colocado en casa, que es sobre el baile del fin de siglo, pero este justamente pues no lo tenía tan controlado. De hecho, no tenía ni siquiera fotos buenas hechas digitales, que las he hecho esta mañana un poco ahí, no sé, ya veremos. Tachín, ya lo tenemos ahí. Primero me voy a alejar un poco para que veáis el tamaño global. Hay que irse hasta aquí atrás para verlo todo. Como os decía, 130 por 190, o sea, casi 2 metros de base. Con la luz esta sale un pelín quemado, me parece ahí arriba, ahí sale un poquito quemado. A ver si, por ejemplo, quitamos un poco de luz aquí. A ver. No me gusta. Bueno, lo dejamos así. Como veis, este punto de vista no es desde arriba, como estaba diciendo. Aquí está la barra del bar, los camareros con los faldones que os decía, las sillas de mimbre, ¿no? Y mucha gente ahí tomando café, tomando de todo y haciendo todo tipo de cosas. Entonces, aquí en esta composición tan estelar, pues he hecho muchas versiones. O sea, por ejemplo, mejor cojo un trozo de esto y entonces esto ya es un cuadro, ¿no? O, por ejemplo, cojo esto y esto es otro cuadro. O, por ejemplo, allá atrás le pongo el mar y entonces es otro cuadro. Es decir, he pintado muchas cosas de este mismo punto de vista y también de otros sitios del lugar, ¿no? O sea, no solamente de este punto de vista, sino también, por ejemplo, desde arriba con la fuente, que es el póster este que os decía. O sea, hay muchas aplicaciones y, de hecho, es que es un tema, vamos, o sea, yo diría que absoluto y eterno. O sea, se puede seguir pintando, ¿no? Se puede seguir pintando porque es espectacular. Y ahora viene ya la noticia más importante del cuadro, este en concreto, que fue el elegido para representar el mural del Club Alfinach en el año 2016. En 2016 yo estaba exponiendo en el Club Alfinach y entonces pues me encargaron un mural que hay allí muy importante. Entonces había que buscar una obra, porque ya he comentado que los murales que yo hago pues son siempre relacionados con una obra que yo tengo ya pintada, etcétera, etcétera. Entonces este cuadro
fue el que pensé que podía quedar mejor como mural allí en el Club Alfinach, y así fue. O sea, esta fue la primera experiencia que fue realmente impresionante, que algún día haremos un vídeo en directo allí con el mural, que mide 6 metros por 5, una cosa de este tipo, y además está en altura. Y veréis la interpretación que hay sobre esta obra. Aquí, en este que estamos viendo, este original es sobre loneta, o sea, está pintado sobre loneta, pintada correspondientemente, o sea, la pintura, la tela es bastante blanda, digamos, o bastante adecuada, porque resiste muy bien el paso del tiempo. Está pintado también con selladora, este cuadro, aparte de la loneta. Y, por supuesto, hay esos tonos, esa tonalidad un poco especial, ¿no? Hiriente, por ejemplo, en ese tronco, o, por ejemplo, qué sé yo, aquí. Si os fijáis de cerca, son prácticamente manchas abstractas, y solamente de lejos es donde vemos un poquito de las formas que aquí se representan, ¿no? O sea, una sombrilla o lo que sea, un árbol o un personaje ahí al fondo, etcétera, etcétera, ¿no? De lejos, naturalmente, es como vamos recobrando un poquito la realidad de esto, pero de cerca, como os he dicho, es todo totalmente abstracto. Entonces, como os digo, pues ya os lo enseñaré, el boceto el boceto del mural, del primer mural que hice allí en el club, que lo tengo, pues tuve que cuadricularlo, etcétera, etcétera. Era sobre una fotocopia de este cuadro. Una fotocopia de este cuadro, que ya lo veréis todo ese proceso, aunque de hecho hay un vídeo en mi canal de YouTube donde se explica también el tema. A ver, por ahí dice... No es un formato habitual por esa razón, porque es un poco difícil de transportar. Por ejemplo, en el coche a mí esto no me cabe. Tendría que ser con un transporte especial. Pero tampoco me cabe el 80. O sea, este tamaño que tenemos aquí, que es el 80, pues tampoco me cabe en el coche. O sea, lo pinto porque hay que pintar esos tamaños tan grandes, pero si tengo que transportarlo tiene que ser con un transporte especial. Un transporte, pues... yo qué sé, hay muchos tipos de transporte, pues alguno de esos sería lo adecuado. Entonces, estos cuadros pues se mueven poco, y por eso es una situación especial esta que estamos viendo ahora, en una exposición. Por ejemplo, aquí donde estamos ahora, aquí donde estás puesto ahora mismo, también estuvo en su día, me parece. Hace unos años estuvo también expuesto aquí, para la exposición anual. Pero yo creo que es un cuadro, bueno, que como digo, ha estado colgado en casa bastante tiempo. Es decir, no es un cuadro que dentro de mi producción pues es muy significativo, y sobre todo lo más importante es que es el boceto del mural del Club Alfinach, ¿no? Ese currículum que tiene este cuadro pues lo hace bastante único ya. Muchas gracias por ver el vídeo. Y solamente os recomiendo que pongáis me gusta si es que os ha gustado, que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, y que comentéis alguna cuestión en los comentarios, etcétera, etcétera, que es lo que se dice en todo YouTube. Hasta el próximo vídeo y que disfrutéis de la pintura. Hasta luego, chao.